Me presento yo mismo. Yo soy Humberto Martínez, para los que no me conozcáis, soy profesor aquí en la facultad. Y lo que... No haberte presentado yo, he dicho una cuanta cosa. ¿Pero? ¿Qué? No, es una broma, digo, qué pena no haberte presentado yo, he dicho una cuanta cosa. Mejor que no. Mejor que no. Y bueno, voy a hablar un poco acerca del desarrollo de juegos en BASIC en 10 líneas de código. La idea es, muy brevemente, motivar el porqué de hacer juegos de BASIC en 10 líneas de código, y después vamos a ver dos ejemplos. Mi idea era intentar hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, en general, no entraré en cuestiones técnicas, pero sí que tengo dos transparencias que para los que sean informáticos les va a gustar, y los que no, pues si queréis borrarlo de vuestra vida. O sea, hacer un reset como que no lo he contado. Bueno, el asunto es que, como la mayoría, yo empecé con esto de los ordenadores de crío. De hecho, aprendí a programar en BASIC con 13 años, y en aquella época, pues lo que te daba por programar eran juegos. Y de hecho, pues bueno, yo hacía juegos bastante malos, todo hay que decirlo, que acabaron publicados en revistas, e incluso pues con algún premio en un concurso de programación de Sony de la época. Digamos que eso lo hice durante una temporada, y cuando empecé con la carrera, pues ya me dejé de monserga y me puse con cosas más, llamémosle, crematísticamente interesantes. Y unos años después, un montón de años después, pues retomé el tema. Dije, bueno, vamos a desempolvar estos ordenadores y hacer algo. Entonces, en ese proceso, pues descubrí que había un montón de concursos de desarrolladores para sistemas retro, para todas las plataformas, para otro tipo de cosas. Lo que pasa es que fundamentalmente juegos, y además, como hay mucha información, que ya no hubiera gustado tener una parte ínfima de la información que es disponible ahora, hace un puñado de años. El haber mucha información y mucho código ejemplo, pues te ayuda a conseguir hacer cosas rápidamente. Entonces, hay mucha gente que en el mundillo esto lo motiva a hacer cosas porque tiene un objetivo, porque claro, vivir de esto, ese objetivo, pues es difícil. Entre todas estas alternativas hay un concurso a nivel internacional, que es el Basic Tenliner Contest, que es un concurso en apariencia estúpido, en el sentido de que hay que hacer un juego en 10 líneas de código, que eso es algo bastante reducido, con lo cual no pueden hacerse cosas muy interesantes. Y tiene su tirón. Lo llevan haciendo pues, como 11 años, y en los 2 últimos años hay más de 80 participantes. O sea, que me refiero, hay que buscar 80 personas que no tengan otra cosa mejor que hacer que ponerse a programar equipos de los años 80 en BASIC en 10 líneas de código. O sea, me refiero, yo lo veo como un mérito el que haya tanta gente. Y alguien podría decir, bueno, pero lo que se hace pues son cosas más bien tirando a feas, pobres. Hombre, hay de todo, pero por ejemplo, los tres que quedaron primero el año pasado son esos tres, que de momento ya el aspecto, bueno, tiene un aspecto interesante, ¿vale? Entonces, lo que sí que hacen es dividir estos programas en categorías según la cantidad de caracteres por línea que codificamos. Esto que puede parecer absurdo, en realidad lo que nos está diciendo es qué tamaño puede tener el programa. Si vamos a la categoría de 256 caracteres por línea y hay 10, pues significa que podemos hacer un programa de 2,5K, que eso ya es una cantidad razonable para este tipo de equipos, teniendo en cuenta que en el MSX, en el que tenía 64K, el programa más gordo que podía hacer en BASIC era de 18K, o sea que bueno, que es pequeño, pero es razonable.
Bueno, imagino que quien más y quien menos le sonará el BASIC. El BASIC es un lenguaje que es relativamente sencillo de aprender, es imperativo y tal, y tiene pues la consecuencia de instrucción Goto, que es para controlar el flujo de ejecución del programa. Que bueno, a nivel teórico eso, por ejemplo, alguien tan famoso en el mundo de la informática como Dijkstra dijo que eso era la perdición de la informática, pero en realidad al que le gusta hacer cosas pequeñas y eficientes es una bendición. Entonces la pregunta de los millones, ¿por qué hacer programas en 10 líneas? Porque aparentemente es algo fácil. Dice, bueno, son 10 líneas de código, no me puede llevar mucho tiempo. Entonces, pues es algo que te motiva a decir, bueno, ves que va a tener un final del desarrollo, dices, pues me meto en esto, lo hago y tal. Nada más lejos de la realidad, porque al tener menos recursos significa que cualquier cosa se complica mucho más, porque no puedes, no tienes todas las herramientas del mundo. Para empezar, en esas 10 líneas de código hay que codificar tanto lo que hace el programa, el juego, la lógica del juego, como la información que tiene que tener el juego. Por ejemplo, si tenemos una pantalla con elementos, pues todo eso tiene que ir metido ahí, no lo podemos cargar de un archivo externo ni nada por el estilo. Entonces ya la cosa empieza que ya no tenemos 2K y media para el programa, tenemos 2K y media menos todo lo que queramos representar, y entonces se complica, y además hay que hacer que el juego se pueda jugar, lo cual hay que tomar decisiones y tal, que el 10 líneas de código, por cómo funciona el BASIC, es muy difícil, porque tenemos que poner Goto, y si tenemos solo 10 líneas, solo podemos saltar 10 líneas, no podemos hacer más de... entonces ya empieza ya la cosa que bueno, que tiene su gracia. Entonces, ¿cómo es el proceso de... Bueno, ¿cómo es el proceso según lo hago yo? Que esto es una cuestión muy personal y cualquiera lo puede hacer de otra forma. Pero como no tengo otra mejor referencia, pues cuento mi experiencia. Entonces, el proceso, yo lo que empiezo normalmente es, hago un ejemplo, una maqueta, un programa en BASIC, pero sin restricciones de 10 líneas ni de nada. O sea, hago que juegue, o por lo menos que casi juegue, y una vez que ya tengo algo que medio funciona, pues lo voy depurando, lo voy compactando, lo voy haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. En ese proceso hay que quitar muchas cosas porque te das cuenta que es imposible que quepan, y ya cuando lo tienes listo, pues ha llegado a la meta. Todo el proceso, pues en un emulador. ¿Por qué? Porque hacerlo directamente en la máquina es muy tedioso, porque estamos acostumbrados al copy y pega, y eso es algo que no tienen los ordenadores de los años 80, no existía eso. Entonces ya, no sé, ya eso sí que es de las cosas que no echo de menos, el no tenerlo. Entonces, al final, copy y pega en un editor de texto, y lo que hago, lo edito en el editor y lo pego al simulador, al emulador, y fantástico. Esto que podría decir alguien, oye, pero es que usar un emulador en el siglo XXI es hacer trampa. Bueno, cuando desarrollaban en los años 80 los de Konami, usaban emuladores también, como por ejemplo ese ordenador Philips era un emulador del MSX en el cual metían los juegos. Es decir, estamos haciendo la misma trampa que los profesionales de los años 80, con lo cual eso ya nos da una... Bueno, no estamos haciendo trampa, estamos utilizando las herramientas que tiene nuestro oficio para hacer lo que tenemos que, o lo que queremos hacer. Entonces, pues ya, haciendo un ejemplo concreto, el año pasado pues hice uno que se llama Archer10. Esto, yo a programar no sé si se me da bien, pero lo que tengo claro que no se me da nada bien es la imaginación de hacer juegos ni cosas de esas. Soy más bien pobre. Entonces, lo que hice fue autoplagiarme, que eso es dentro de todas las cosas malas, pues la menos mala. Y cogí un juego que tenía hecho cuando tenía yo 14 años y le quité pues lo que no cabía para hacerlo en 10 líneas. La operativa del juego es muy sencilla: un arquero que tiene una flecha y una diana que se va moviendo, y le damos nos da puntos, y cuando fallamos flechas pues se acaba el juego.
Pues bueno, esto tiene su gracia, porque empiezas con un código, ahí he puesto solo un fragmento, y lo que acabas teniendo es esto. Que para optimizar código, pues no pones ni espacio en blanco ni nada, entonces va todo de corrillo, y la verdad es que cuesta leerlo. Incluso cuando lo has hecho tú, al menos no te enteras de lo que has puesto. Lo que sí es que normalmente en este caso podemos encontrar un patrón, y es que la parte de las primeras líneas lo que hacen es inicializar el juego, que es pintar todos los elementos de la pantalla. Las últimas líneas lo que nos codifican son los elementos que hay en el juego, por ejemplo el sprite, el arquero, la flecha, la diana, y el trocito de en medio, que son 4 líneas, es el juego en sí. Toda la lógica del movimiento de la flecha, ¿cómo se llama?, de la diana y demás. Entonces, bueno, pues tiene su gracia. Aquí, ¿cuál es la dificultad principal en un juego de este tipo? Pues como para controlar las acciones solo tienes los gotos, no puedes tomar muchas decisiones, porque pues no tienes líneas a las que saltar, ¿vale? Pero bueno, tiene su gracia. Al final, la dificultad de esto es gestionar los saltos con los gotos. Me vine arriba y dije, pues lo hago también para otra plataforma. Y entonces dije, pues lo voy a hacer para 5 ordenadores de los años 80 distintos. Claro, llegué al segundo y dije, ya está, ya hasta aquí he llegado. Y lo hice para Apple II, ¿vale? Yo dije, bueno, si tengo hecho el programa, sí que hay diferencias, pero no, pues sí, no era posible. O sea, había muchas diferencias, y esto es como hacerlo de cero. Pero bueno, aquí ya ese programa tan organizado ya se me desorganizó, porque tenía una inicialización al principio, que es pintar las cosas, unos datos al final y la lógica. Pero si os fijáis, en las últimas líneas también hay datos y lógica. ¿Por qué? Porque es que en la forma en la que se programa el Apple II es totalmente diferente, y me faltaban líneas, porque un BASIC era más compacto y era capaz de expresar las cosas en menos cantidad de líneas, con lo cual pues un poco odisea. Pero bueno, en el fondo pues igual que el otro, salvando que las características del hardware son distintas. El Apple II tenía 4 colores, y además, si os fijáis, los mezcla como le sale de las narices. Pues nada, es lo que hay. Como digo, al final, pues bueno, funcionaban y razonablemente, me refiero, no una cosa espectacular. El juego tampoco tiene mucha gracia, pero el objetivo conseguido, un juego en 10 líneas de código y que cumpla las normas de concurso. Y bueno, y quedaron ahí más bien del montón, pero a mí eso ya me daba lo mismo. Me refiero, yo me gano la vida con otras cosas, entonces a mí quedar el primero o el último me da exactamente igual. Mi objetivo era hacerlo, ¿vale? Pero claro, una vez que lo haces, dices, oye, pero ¿se puede hacer una cosa realmente compleja con esto? Es decir, algo que técnicamente tenga su dificultad. Y entonces este año, en unos momentos de esos donde en el trabajo tenía mucho estrés, dije, me voy a desestresar dedicando el tiempo a algo que no sirve para nada. Y entonces de nuevo dije, pues vamos a seguir el proceso de autoplagio. Y es que rescaté un programa en Basic que tenía, en Basic Ensamblador, que tenía yo hecho, que no lo tenía completamente, que es el de la izquierda, un laberinto con una nave que va matando marcianos y demás. Y dije, pues mira, esto sí que es complicado hacerlo en 10 líneas de código, vamos a intentarlo. A lo largo del tiempo, como no tenía el código completo del programa, dije, pues en vez de rehacer el código, me hago una herramienta que me ayude a generar el código BASIC para hacer el juego que tenía. Y entonces, pues, en esta herramienta podría editar todos los patrones de caracteres para darle los formas, los sprites, definir un mundo y hacer y hacer que fuera a funcionar el juego
con el desplazamiento del scroll horizontal. Y eso me generaba un código en BASIC. Entonces, en el ejemplo este, pues me generaba como 500 líneas de código y 14K de programa. Entonces dije, pues con eso voy a reducirlo a los 2,5K que podemos y 10 líneas de código. Entonces, sin entrar en muchos detalles, realmente la cosa fundamental es que solamente la representación de todos los elementos gráficos que tiene ocupa 2K y medio. Que es exactamente lo mismo que puedes codificar en BASIC, con lo cual significa que no puedes hacer programas si los metes tal cual. Entonces, todo lo que... la gracia de esto ha sido ir reduciendo el tamaño de las cosas para que sea jugable. Los 4 elementos que tenemos importantes son los patrones de caracteres, que son lo que nosotros vemos en la pantalla, y los sprites, que son, pues en este caso, la nave espacial. Todo eso va metido directamente en código, en los datas de BASIC, como una cadena de caracteres muy larga, y la vas fraccionando y leyendo. Y eso es bastante, desde el punto de vista del espacio, es eficiente. Entonces, pues bueno, esa alternativa, que es sencilla, valía. ¿Cuándo se complica la cosa? Pues cuando tienes que codificar todo el laberinto, porque el laberinto, la pantalla principal, porque son muchos caracteres, y en este caso, pues lo que hice fue una codificación que a alguien le sonará, la RLE, que es simplemente contar cuántos caracteres hay seguidos iguales y pone el número de las repeticiones y los caracteres. Eso, que es una estrategia bastante sencilla, en estos casos comprime mucho, ¿vale? Entonces, pues usando esa estrategia, esto comprimía al 45%, que está bastante bien, es casi más o menos la mitad de lo que ocupaba. Y entonces, de esta forma, lo que codifica el programa son todos los elementos que se ven aquí puestos en la pantalla. ¿Vale? Que eso es más eficiente que pintar todos los caracteres, porque no te cabe. ¿Vale? Y el siguiente nivel de complejidad es el laberinto. El laberinto, pues tiene 125 por 13 celdas, y esos son muchos caracteres. O sea, eso no hay forma de meterlo tal cual. Entonces aquí jugando con determinadas cosas, y es que en el laberinto está hecho de forma que solo hay 15 patrones distintos. Entonces, al tener 15 patrones distintos, eso se puede representar en 4 bits, y poniendo 4 bits con máximo el número de repeticiones, pues significa que cada 16 patrones iguales te ocupa un byte. Entonces, con esa idea, pues se codifica. Problema que hay, estas compresiones después te generan representaciones que no son estándares de 7 bits de ASCII, es decir, no los podemos representar con texto en la pantalla, con lo cual hay que hacer alguna forma de que lo podamos después escribir, ¿vale? Porque hay caracteres que no son imprimibles. Y bueno, eso utilizando una codificación que es con una tabla de búsqueda, nos lo deja al final en un 30% del tamaño original. Y para comprimir más la cosa, en lugar de usar datas, todo eso está metido como comentario. El primer apóstrofe en BASIC es un comentario. Entonces, está puesto como comentario de la primera y de la segunda línea. Entonces, con ese pequeño truco estamos ahorrando más bytes todavía, ¿vale? Y bueno, eso lo que da lugar es a un código con esta forma, donde por un lado tenemos la inicialización, por otro lado la lógica y todos los datos embarullados. Y para disminuir el número de gotos, lo que está hecho es que en lugar de hacer con sentencias de if-then, que son las típicas para comprobar cosas en informática, está hecho todo con expresiones matemáticas donde se mezcla la aritmética y la lógica. Entonces, en una expresión como por ejemplo esta, que empieza aquí y acaba aquí, todo eso va mezclado. La operación aritmética de desplazar la caverna y hacer todas las comprobaciones de si ha llegado a los extremos
o si tienes que mover la nave, porque claro, el movimiento de la nave solo se mueve realmente cuando has llegado a los extremos, ¿vale? Y bueno, el resultado, creo que me he pasado, o voy muy justo, pero os enseño el resultado, claro, que si no, no tiene gracia. Si no tiro de... A ver, esto es muy chorra. Vamos, me refiero que hay que verlo con los ojos de que es un programa en 10 líneas de código, ¿vale? O sea, es más bien feote y poco entretenido de jugar, ¿vale? Pero si os fijáis, pues hace todas las cosas que tiene que hacer, de mover su laberinto. ¿Eh? Ah, estoy jugando yo aquí solo. Vale, pues a ver cómo... No, pero hay el truco de... Bueno, en Basic compilado, por eso va relativamente rápido. Y bueno, cuando nos chocamos, pues nos quita vida. Bueno, a ver, si es que lo que quiero enseñaros es que cuando no solo no valgo para hacer juegos, sino que además soy malísimo jugando. ¿Veis? Todo eso va codificado en una expresión aritmética, todos los movimientos. Y cuando te mueres, pues ya está. Y además no se puede reiniciar el programa, hay que reiniciar el ordenador. ¿Por qué? Porque para que quepa todo eso en la memoria y que sea eficiente, los MSX tienen dos memorias, una para almacenar la RAM y otra para los gráficos. Entonces directamente lo copio en la de gráficos y sobreescribo en la de gráficos. Entonces una vez que está sobrescrito, pues ya no. Ya la única opción es encender el ordenador de nuevo y que se cargue el programa. Y bueno, eso era todo. A ver si alguien se anima y quiere hacer programas para estos chismes. Joder, anda que estoy yo, bueno, pues nada, si alguien tiene algún comentario o una pregunta. Y si no, como vamos así, creo que me he pasado 5 minutos de más, pasamos al siguiente, ¿no? ¿Podemos hacer una pausa antes del siguiente, la siguiente conferencia? Pequeña. Que no nos da tiempo. Me refiero, aquí a la hora que tiene que irse la persona que cierra la facultad,